una articulación es un punto de contacto entre dos huesos. Puede ser entre dos huesos, dos o tres huesos, un hueso y un cartílago, o un hueso y un diente. La estructura de una articulación puede impedir el movimiento, permitir poco movimiento o el movimiento libre. Ahorita más adelante vamos a ver las clasificaciones que existen y que hablan exactamente de esta parte. Aquí tenemos clasificación desde el punto de vista estructural. Vamos a ver que hay articulaciones que se clasifican en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. También tenemos la clasificación de las articulaciones desde el punto de vista funcional. Aquí era donde les comentaba que es dependiendo del movimiento. En el caso de la diapositiva pasada veíamos que había unas que se limitaban en el movimiento. Entonces en esta las articulaciones pueden ser sin artrosis, que significa inmóviles, que acá entre nos no es que sean inmóviles, es su movimiento es imperceptible más bien, y por eso se les denomina inmóviles, pero sí tienen cierta movilidad. Anfiartrosis son poco móviles, pero sí es perceptible al ojo humano, y diartrosis, estas son de movimiento libre. También hay otra clasificación que encontré en otra bibliografía que tiene que ver con si son uniaxiales, biaxiales, o sea, que si es de una dirección, dos direcciones, triaxiales, tres direcciones, o sea, así es como se clasifican. Pero me pareció que estas dos son como las más sencillas porque es las que vienen como citadas en los libros de anatomía, entonces son como las más sencillas. En cuanto a esquematizar, sencillas en cuanto a esquematizar en la cabeza para que se nos quede. Entonces, bueno, ya lo vimos, la parte estructural, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y si lo vemos desde el punto de vista funcional, ¿qué tanto se mueven? Sin artrosis, anfiartrosis o diartrosis. En primer lugar, las articulaciones fibrosas, los huesos de las articulaciones fibrosas se mantienen unidas por tejido conectivo denso e irregular. Estas articulaciones incluyen suturas inmóviles o poco móviles. A esto me refiero con que se les denomina inmóviles, pero no es que no se muevan. Se mueven muy, muy poquitito. Si en algún momento, que muy probablemente se hayan dado un golpe en la cabeza, muy probablemente estas suturas tuvieron un ligero movimiento, o sea, tuvieron un movimiento, lo estoy exagerando, pero para que se entienda, tuvieron un leve movimiento para amortiguar el golpe, además de que habíamos visto en clase pasada, la antepasada me parece, donde veíamos la estructura del hueso también tiene colágeno, entonces esto hace que el hueso no sea completamente rígido, sino tenga cierta, sea un poquito maleable, por así decirlo. Entonces, a eso me refiero con que las estructuras son inmóviles o muy poco móviles. Ajá. Esto que conocemos como en los bebés que se les llaman la mollera, que realmente son las fontanelas, fontanela anterior y la posterior, son espacios en los que primero se hace como un tipo es básicamente tejido conectivo, y no se logra todavía osificar, esas suturas todavía no se osifican. Por eso es que cuando nacemos están separados esos huesos. Entonces después se hacen estas suturas. También tenemos las sindesmosis inmóviles o con poco movimiento. La sindesmosis son las raíces de los dientes o cavidades en las cavidades de la mandíbula y el maxilar y la articulación tibioperonea distal. Ajá. Estos básicamente son ligamentos que, que, este, que unen a dos huesos, por eso es la articulación. Y ahorita vamos a ver ejemplos y membranas interóseas que también son poco móviles entre el radio y el cúbito, por ejemplo, ¿no? Que permiten cierta movilidad, pero es muy limitada.
Aquí tenemos del lado izquierdo el ligamento tibioperoneo anterior. Ese es el que les comento que es, su nombre lo dice, el ligamento, pero al final es una articulación porque son dos huesos, la tibia y el peroné, y se articulan por medio de este ligamento. Y tienen cierto rango, pero es muy poquito el movimiento que se hace. También tenemos aquí una imagen de la sindesmosis entre el diente y la cuenca de la apófisis alveolar en el maxilar. Y la membrana interósea, que puede ser en la tibia y el peroné o en el radio y el cúbito. Pues acá tenemos, miren, en la imagen de la izquierda está la membrana interósea, pero de la tibia y el peroné. Y, yo creí que aquí estaba el radio y el cúbito. No, bueno, se las debo, pero también en el radio y el cúbito también hay una membrana interósea. Y aquí en esta imagen, bueno, se exagera un poco el movimiento, pero esta es la sutura y cómo hay cierta movilidad. Es solamente para su mera clasificación. Y aquí tenemos una imagen de una radiografía y porque se tienen que ir familiarizando con estas imágenes, como aquí se ve una pequeña línea arriba del 1 y estamos hablando de la sutura longitudinal. Recuerden que se ve un poco radiopaca porque pues obviamente hay menos calcio ahí, o sea, no están osificadas por completo con respecto al hueso, o sea, tienen menos calcio. Y en el 2, arriba del 2 hay una curvita también, una curvita que va como redondeando el hueso, aquí la señalo, y esa es la sutura coronal. Entonces ahí podemos ver esas dos suturas en una radiografía. Después vienen las articulaciones cartilaginosas. Ya pasamos las primeras, que eran las fibrosas, ahora las cartilaginosas. Los usos de las articulaciones, los huesos, perdón, de las articulaciones cartilaginosas se mantienen unidas por cartílago. Su nombre lo dice. Estas articulaciones incluyen sincondrosis inmóviles unidas por cartílago y alino. Estos están en las placas epifisiares entre la diáfisis y la epífisis. ¿Se acuerdan que también habíamos visto las partes del hueso y habíamos visto que les había comentado que había un espacio entre la diáfisis y la epífisis que se llama metáfisis? Ahí es donde está el cartílago, este cartílago hialino, y que permite el crecimiento del hueso. Otro ejemplo es la sínfisis, que son poco móviles unidas por fibrocartílago. Estas, por ejemplo, el más común pues, es la sínfisis del pubis. Y aquí lo vemos de blanco. Esta es una articulación de la sínfisis del pubis. Estos huesos, pues no, o sea, no es un hueso parejo, por así decirlo, ¿no? Están los dos huesos coxales y tienen o sea, si quitáramos esto, pues quedaría vacío. Entonces, ahí es donde se articula con este anillo fibrocartilaginoso. Y aquí lo vemos en una radiografía. Aquí vemos cómo es que internamente no lo veríamos parejo, no veríamos este espacio. Vemos esta radiopacidad, es porque pues es cartílago. Y aquí les dejo una tablita, me pareció bastante esquemática, de un resumen, en donde vienen otra vez la clasificación por estructura, y aquí adelantito viene funcional, pero al principio viene estructural y vienen las fibrosas, pusimos las suturas, la sindesmosis y las membranas interóseas. Y también viene a cuál pertenecen en cuanto a movimiento, ¿no? Vemos aquí a la sutura, pues es una sinartrosis. O se puede clasificar también como anfiartrosis porque tiene un poco movimiento. La sindesmosis, al final es una anfiartrosis también, es un poco móvil, y la membrana interósea es una anfiartrosis también. Y pues una descripción general. También tenemos las cartilaginosas, las sincondrosis de las que platicamos y la sínfisis. Esto es como muy esquemático, por eso se los quise dejar.
Bueno, y después viene, ahora sí, estas dos, las dos articulaciones cartilaginosas y ahí se me fue el nombre, cartilaginosas y fibrosas son, por así decirlo, las más sencillas. Entonces ahora vamos a hablar de las articulaciones sinoviales. Este sí es otro mundo. Ajá, las articulaciones sinoviales contienen un espacio entre los huesos denominado cavidad sinovial. Todas las articulaciones sinoviales son diartrosis, o sea, tienen un movimiento libre. Otras características de las articulaciones sinoviales son la presencia de cartílago articular, ajá, y de una cápsula articular formada por, o sea, ahí dividimos, por una membrana fibrosa y una membrana sinovial. Ajá. La membrana sinovial secreta líquido sinovial de forma que forma una película delgada y viscosa sobre la superficie dentro de la cápsula articular. Aquí hay que enfatizar que el interior de la cápsula sinovial es avascular, el líquido sinovial es avascular. ¿Qué significa esto? Que no tiene una irrigación sanguínea como tal. O sea, viene por medio de la membrana, es a donde llega la circulación y, bueno, están los capilares y por medio de esas se hace la comunicación para que se alimenten, porque recuerden que toda esta área pues, es tejido también. Tenemos tejido conectivo, tenemos el cartílago, el mismo líquido sinovial, todos esos son tejidos. Entonces necesitan constantemente, y están hechas obviamente de células y proteínas, entonces necesitan estar constantemente metabolizando productos para poder hacer proteínas y el colágeno y etc, etc. Entonces requieren de transporte para de agua, líquido y de materia prima para poder hacer estas sustancias. Entonces, como cualquier otro tejido del cuerpo, pues necesita también comunicación. Esto lo hace a partir de la membrana sinovial, no directamente de los capilares. Lo hace de forma secundaria o alterna. Y aquí tenemos una imagen de cómo es que se ve bastante esquemática. Aquí vemos el corte, el plano frontal de un dedo, de la articulación, una falange. Y vemos bueno, lo que les había explicado al principio, esta finísima capa delgada del hueso, que es el periósteo. Tenemos los dos huesos. Tenemos la cápsula articular. Todo esto es la cápsula articular, que se subdivide en membrana fibrosa, es la parte como más externa, está como azulita, oscuro por así decirlo. Membrana sinovial, que viene en este color rojito. Esta es la parte donde digo que hasta ahí es donde llegan los capilares. A partir de aquí se comunica todo el líquido sinovial y el cartílago articular por medio del líquido sinovial. Aquí ya no hay sangre. Todo esto ya es avascular. Vemos los dos cartílagos articulares aquí en azulito pegado al hueso. Los dos huesos de la articulación. Y el líquido, bueno, cavidad sinovial que contiene al líquido sinovial. Aquí es importante enfatizar por qué es importante saber qué tejidos hay aquí adentro y por qué es importante lo que estoy comentando. Porque más adelante en su carrera van a aprender diferentes técnicas para tratar ya sea artritis o alguna artrosis de alguna articulación de forma local. Entonces, es bien importante saber a qué tejido están entrando porque lo comentaba con los chicos de la presencial. Eh, Hay veces que se utilizan técnicas como infiltración y a veces no se hace una buena técnica de asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, hay que aprender bien esto porque con esto notamos la importancia del tejido que hay aquí. O sea, si se infecta la cavidad sinovial, el líquido sinovial, pueden infectar completamente y enfermar, traerle un problema más grave al paciente. Si de por sí viene por un problema de alguna artritis o alguna artrosis, podemos agravar el problema si infectamos la cápsula sinovial. Entonces, por eso es que se hace una técnica bastante rigurosa de asepsia y antisepsia. Se hace un enguantado para colocar ya sea sustancias o etc., lo que vayan a poner, ozono, PRP, quieran. Pero no es lo mismo introducir
algo externo a una cavidad sinovial, a una cavidad intraarticular, que hacerlo, por ejemplo, en un tejido muscular, ¿no? Llámese, por ejemplo, acupuntura o las mismas sustancias, pero a nivel muscular. No, es un tejido diferente. Ajá. Entonces, de ahí la importancia de saber a qué tejido estamos entrando y la importancia de este tejido. Ajá. Entonces ya, era el paréntesis. Aquí también, bueno, ya vimos la imagen, aquí en colorcito y toda bien bonita. Y pues si nosotros hacemos un corte, o sea, en un tejido real, pues así se va a ver. Ajá. Vean cómo hay que irnos familiarizando con con estas partes. Miren, los huesos de la articulación, el periósteo que apenas más bien es por una tonalidad de rosa que se llega a notar. La cavidad articular no es tan amplia, ¿no? El cartílago, la cavidad sinovial, o sea, tampoco es tan grande. La membrana fibrosa también apenas se llega a ver por una diferencia en color, pero bastante tenue. Membrana sinovial. Uh-huh. Y esto es lo que veríamos si realmente lo abriéramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, seguimos en articulaciones sinoviales. Y estas articulaciones sinoviales ya vimos que tienen ciertas características. ¿Cuáles eran? La cápsula articular, que se subdivide en membrana fibrosa, membrana sinovial, y también hay la cavidad sinovial o el líquido sinovial, además del cartílago articular. Aparte de esas, de esas partes, valga la redundancia, también tenemos accesorios en las articulaciones sinoviales, otras partes que pueden ser, por ejemplo, ligamentos extracapsulares e intracapsulares. Más adelante también vamos a ver en qué articulaciones están incluidas estas, pero de forma muy esquemática es las extracapsulares, pues el nombre lo dice, están fuera de la cápsula, y las intracapsulares son ligamentos que están internamente o dentro, conviven con el líquido sinovial. También tenemos los discos articulares, mejor conocidos como meniscos, rodete articular, bolsa sinovial y vainas tendinosas. Estos accesorios básicamente los vamos a ver en las articulaciones que sirven para amortiguar un peso o el roce que hay entre tendones. En el caso de las vainas tendinosas, pues sí tiene cierto desgaste los tendones, entonces se envuelven en estas vainas para tener como una lubricación extra que requieren de mucho desgaste. El rodete, pues es un tejido que están en las cavidades, o en este caso con la cavidad glenoidea y en el acetábulo coxal, en donde permiten que encaje mejor la articulación. La bolsa sinovial también es otra, es como un colchoncito también para que los tendones puedan tener un poco más de amortiguación. Y con esto podemos darnos cuenta de qué tan maravillosa, no quiero ocupar la palabra maravillosa, pero bueno, pues, si no encuentro otro adjetivo, qué tan maravillosa es una articulación y la naturaleza de nuestra biología que permite todos estos accesorios para que nuestras articulaciones funcionen adecuadamente. Y podemos imaginarnos qué pasaría, bueno, tampoco imaginarnos, hay patologías que incluyen a estos accesorios cuando no están adecuados, no tienen una estructura adecuada o están lastimados, y empezamos a ver patologías como bastante fuertes, ¿no? Entonces, vemos la importancia de de todos estos accesorios. Luego, aquí miren, en esta imagen podemos ver la bolsa suprarrotuliana, esa está en azulito. Acá abajo también tenemos otra bolsa, la bolsa infrarrotuliana, que están por debajo del ligamento rotuliano, y que lo que les comentaba, este ligamento, creo que es uno de los ligamentos, sin temor a equivocarme, de los ligamentos que más está sometido a estrés mecánico, y esta bolsa pues ayuda en esta parte para que pueda soportar ese estrés mecánico.
Aquí arriba también, pues lo mismo, es que todo esto es una biomecánica, o sea, el ligamento rotuliano, así como el tendón del cuádriceps, ayuda a estas bolsas para amortiguar ese estrés o ese peso mecánico. También podemos ver aquí qué más encontramos. Los ligamentos colaterales. Estos ligamentos son ligamentos extracapsulares. Y aquí podemos ver el ligamento colateral del peroné o ligamento colateral lateral. También lo pueden encontrar dependiendo de la bibliografía como colateral externo. Y de este lado también vemos el ligamento colateral de la tibia. Ujú. Y ese es igual, ligamento colateral interno o medial o de la tibia, también se le denomina de esa manera. Este es en colorcitos, todo bonito. Y de este lado vemos, ahora sí que en vivo, pues gran número de partes, los ligamentos colaterales. Aquí no podemos ver las bolsas, pero bueno, están aquí debajito de esto, en el caso de aquí arriba del tendón y aquí abajo de la rótula, pues del ligamento. Ahora vamos a ver, creo que tengo una posterior, sí, que hay una posterior. Y de su lado izquierdo tenemos el ligamento, no, aquí no se ve, en esta no se ve, bueno, se ven los dos ligamentos colaterales que les había comentado, el lateral y el medial, pero acá en vivo sí tenemos el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior, que eran lo que el ligamento, los dos cruzados, el posterior y el anterior, son ligamentos intracapsulares. O sea, aquí tenemos ya los dos ejemplos. Intracapsulares en el caso de los cruzados y los colaterales serían ligamentos extracapsulares. Muy bien. Luego, las articulaciones sinoviales tienen inervación, o sea, comunicación nerviosa e irrigación profusa. Irrigación me refiero a capilares, al sistema vascular. Los nervios transmiten información sobre el dolor, los movimientos y el grado de estiramiento de las articulaciones. Los vasos sanguíneos penetran en la cápsula articular y en los ligamentos. Ajá. Bueno, y vamos a ponerlo todavía más difícil. Ya vimos las características generales de las articulaciones sinoviales. Ahora lo vamos a ver por tipo de movimiento. Tipos de articulaciones sinoviales. Todavía seguimos dentro de la clasificación. Recordemos, están articulaciones, tenemos fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Seguimos en la parte de sinoviales. Ya vimos las características que tiene, los accesorios que tienen las articulaciones sinoviales, y ahora vamos a hacer, digamos que otro apartado de tipo de articulaciones sinoviales, porque son muchas. Entonces, en este caso tenemos que son artrodia o plana, gínglimo o bisagra, trocoide, condílea, en silla de montar y en artrosis. ¿Va? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. En una artrodia, las superficies articulares son planas y los huesos se deslizan fundamentalmente hacia atrás y adelante, y de lado a lado. Muchas son biaxiales. Aquí vienen estos términos que les había platicado al principio en cuanto a clasificación. También permiten la rotación, o sea, triaxiales. A modo de ejemplos, pueden mencionarse las articulaciones entre los huesos del carpo y los del tarso. ¿Mm? Y aquí tenemos, sería bueno tener un esquema. Bueno, estos dibujitos también me gustaron bastante porque esquematizan bastante biaxial, triaxial y en rotación, pero si ven son dos placas que básicamente se están moviendo de esta manera. A ver. Vamos a traer un modelo, permítanme.
Listo. Con mi amiga Ramona. A ver, tenemos. Ok. Miren. Híjole, a ver si por el filtro sí se llega a ver. Ok. Bueno. Tenemos tibia, peroné. Estamos hablando de el pie izquierdo. Y aquí podemos ver en la base, a ver si se llega a ver, sí, ahí está. Y aquí tenemos estos mismos huesecillos que están aquí. Ajá. Este es el primer ortejo, o su dedo gordo, del pie. Estos, aquí tenemos los cuneiformes. Aquí los van a encontrar también, dependiendo de la bibliografía, como cuñas, o sea, 3 cuñas, 1, 2 y 3 cuñas. Y el navicular. Y el navicular. Aquí, bueno, yo me acomodo más a decirle cuneiforme. Primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme, que se articulan con el hueso navicular. Ajá. Y entonces, noten cómo cuando hago una dorsiflexión, bueno, creo que sí va a ver un poquito más, espero que sí lo puedan ver. Apenas si se desplazan, porque no sé si se alcanza a ver bien ahí en la imagen, realmente sí por internamente, o bueno, la parte que se unen esos dos huesos, que se articulan con estos huesos, es plana. O sea, ahorita estamos hablando de esta partecita en azulito, es de la articulación de la que estoy hablando. Sería... que sería esta partecita de aquí. Está plana. Entonces, cuando yo hago esto, solamente hay un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Puede ser parcialmente lateral, pero es muy poquito. Entonces, ahí está eso. Ese estamos hablando de la... de la artrodia, si no mal recuerdo. Sí, de artrodia. Luego, en artrodia o plana. Ajá, esta. Luego, en una articulación gínglimo o en bisagra, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro y el movimiento es angular alrededor de un eje. Esto es uniaxial, o sea, una sola dirección. A modo de ejemplo, pueden mencionarse las articulaciones del codo, rodilla, articulación gínglimo modificada y el tobillo. Déjenme. Y voy a pasar a la imagen para que lo vayan viendo. Y aquí podemos ver bueno, aquí está escrito. Está el cúbito. De aquí atrásito que se ve es el radio. Y aquí tenemos el húmero. Y si se dan cuenta, es como en bisagra, o sea, solamente se mueve hacia un solo lado. Y aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos la manita de la Ramona. Y aquí ustedes pueden ver, tenemos nuestro epicóndilo medial. Nuestro cúbito, o sea, el que está más cerca, que ustedes ven, que está aquí, pues es el cúbito, y este que se ve aquí atrás es el radio. Y de hecho, si lo ven, pues está como ahí en la imagen. Solamente puede hacer esto. Si lo vemos en una vista anterior, sería esto. Es un poco complicado aquí en el video, pero bueno, sería esto.
O sea, básicamente es hacer esto. ¿Mm? Es un movimiento en bisagra. ¿Vale? Luego vamos a una articulación trocoide. Una superficie redonda o puntiforme de un hueso entra en un anillo formado por otro hueso y un ligamento. Y el movimiento es rotatorio, también es uniaxial. Algunos ejemplos son las articulaciones atloaxoidea, parece trabalengua, siempre me cuesta traer esa palabra, y radiocubital. Y, pues es el mismo. Por eso es que tenía este adhesivo. Este se lo puse yo a sus compañeros de presencial. Y aquí tenemos esta que, como sé, este es el cúbito y este de aquí es el radio. Entonces, esta cintita que puse aquí es este ligamento que está aquí, el ligamento anular. Aquí está la escotadura radial. Esta escotadura radial es donde se da la articulación entre estas dos huesos. Entonces, básicamente lo que hace es rotar uniaxial. Solamente hace esto. Luego, en una articulación condílea, una proyección ovalada de un hueso encaja en una cavidad ovalada de otro y el movimiento es angular en torno a dos ejes, biaxial. Algunos ejemplos son la articulación de la muñeca y las metacarpofalángicas del segundo al quinto dedo. ¿Qué significa todo esto? Vamos igual por una mano. Aquí tenemos una mano. Creo que no es la misma del mismo lado, pero bueno, no importa. No, creo que sí. Bueno, aquí tenemos el radio, el cúbito, y bueno, aquí porque tiene el resortito, pero espero puedan notar el espacio que hay. Tenemos aquí al señor escafoides y al semilunar. Y básicamente lo que hace esto es, esta articulación es este movimiento. Si se dan cuenta, ahí en la imagen es un poco como semiesfera, un poquito como esfera. Eso permite la rotación y el pequeño desplazamiento en flexión y extensión. Está un poco limitado hacia los lados para hacer lateralización, o sea, ahí está un poquito limitado, pero esa es la articulación. Estamos hablando de radio, cúbito, escafoides y semilunar. Esta articulación, este espacio que está enorme aquí, pero bueno, quería que lo vieran un poquito más esquemático. Después tenemos la articulación en silla de montar. La superficie articular de un hueso tiene forma de montura y el otro hueso encaja en la silla, como un jinete. El movimiento es biaxial, ahí otra vez. Un ejemplo es la articulación carpo-metacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano. Y volvemos a ocupar esta misma. Entonces tenemos aquí igual radio, cúbito, escafoides y trapecio. Y aquí este es el primer metacarpiano. Entonces la articulación de la que estamos hablando es esta que está aquí. Espero que se pueda ver ahí. Creo que no. Bueno. Es que es bastante limitado aquí el movimiento, pero sí parece una silla de montar. O sea, parece que están hechos los huesos como para el tamaño y el espacio. Me parece que están cortados del mismo, la parece rompecabezas. No se logra ver. Bueno, si tienen ustedes un modelo y buscan esta articulación,
y coincide mucho. Pero bueno, aquí vemos la articulación y vemos la forma que tiene y exactamente parece como una silla de montar. Por eso tiene esa forma. Pues digo, por eso tiene ese nombre. ¿Mm? Vale. Y la última, que es la enartrosis, la superficie en forma de esfera de un hueso encaja en una depresión en forma de copa de otro y el movimiento se produce alrededor de 3 ejes, triaxial. Algunos ejemplos incluyen las articulaciones del hombro y la cadera. Híjole, ese sí me va a costar trabajo, pero puede ser por la ciencia. Bueno, aquí tenemos nuestro hueso coxal y nuestro fémur izquierdo. ¿Mm? Tenemos el acetábulo del hueso coxal y esta es la articulación. Y vemos que se puede mover, es triaxial, se puede mover en distintos ejes. Igual pueden hacer el ejercicio con la articulación glenohumeral, que también es en artrosis. Y a continuación aquí les puse una tabla en forma igual de resumen como la anterior, de las fibrosas y las cartilaginosas, en donde viene pues bastante resumida esta parte, ¿no? Viene la descripción de la artrodia, el gínglimo, trocoide, condílea, silla de montar y en artrosis. Y algunos otros ejemplos. Y también viene la clasificación en cuanto a, como la habíamos visto al principio, en cuanto a funcional, si pertenece a diartrosis, si pertenece a anfiartrosis, o las otras clasificaciones de las que habíamos platicado. También aquí incluye si son monoaxiales, biaxiales o triaxiales.